Bajo la luz de la luna, se quedaron uno al lado del otro, bebiendo café de un vaso. El protagonista miró a su amigo con ironía y una sonrisa, bromeando sobre su sentimentalismo y las lágrimas que deberían haber cesado. Ambos amigos tomaban café bajo el cielo nocturno, sonriendo. Geo respondió que aún le quedaba mucho por descubrir y que, mientras más envejecía, más lágrimas derramaba. El protagonista sonrió y cerró los ojos, bromeando que no podía comprenderlo porque era joven. Mob, con una mirada sarcástica, señaló a su amigo con el dedo mientras sostenía su café. Le preguntó a Geo si había cumplido su promesa. Geo, desconcertado, preguntó sobre la promesa que había olvidado. Mob sonrió con sarcasmo, y Geo se rió al recordar. El protagonista le recordó a Geo sobre la biografía que debía escribir. Geo sonrió y entendió a qué se refería. Mob también sonrió, y Geo le mostró una imagen de un libro sobre su gran biografía. Geo explicó que había contratado a un escritor famoso, conocido por sus novelas de fantasía. El protagonista, con tono sarcástico, preguntó si el libro debería empezar desde su propio nacimiento. Mob observó con atención a su amigo, quien le contó el resto de la historia. Geo respondió que también habían hecho un documental y una película, donde todo parecía mitología. Añadió que, aunque el contenido era promedio, ambas películas fueron muy populares y se convirtieron en éxitos de taquilla a nivel mundial. Mob levantó la mirada, ligeramente desconcertado, preguntándose qué hacer a continuación. El protagonista, vestido con pijamas de hospital, observaba con fascinación la ciudad iluminada por la noche. Pensó que había muerto, pero al despertar en el hospital, descubrió que habían pasado 17 años y se encontraba en un mundo completamente desconocido para él. Explicó que entendía todo mentalmente, pero era difícil de creer. Gao miró de cerca al protagonista, quien parecía ligeramente enojado con la ciudad. Mob notó que, a pesar de ser el salvador de la humanidad, en realidad se sentía como una persona sin un lugar donde vivir. Gao colocó su mano en el hombro de Mob, mostrando empatía. Gao sonrió asombrado y gesticuló que todo estaba bien, a lo que Mob respondió con desconcierto. Geo recordó al salvador de la humanidad que tenía un amigo que podía ayudarle con cualquier cantidad de dinero. Los dos amigos se miraron con una sonrisa sarcástica. Mob, apretando el puño de alegría, notó sorprendido que Geo había envejecido realmente, señalando que debía haber acumulado una fortuna. Mob preguntó si tenía algún negocio en la actualidad. Geo se encogió de hombros, y con ligera timidez, explicó que tenía buenos ahorros de incursiones y una bonificación estatal que se otorgaba después de la Gran Guerra. Añadió que había hecho algo interesante con su dinero, afirmando que era mejor hacer crecer el dinero que simplemente gastarlo. El protagonista, con aire arrogante, sostuvo su barbilla e intentó entender cómo, si Geo era rico, su negocio no se había derrumbado, a pesar de ser dirigido por alguien como él. Geo, tímidamente, cerró los ojos y se rascó la cara, avergonzado, pero admitió que había confiado la gestión de su negocio a un profesional. El protagonista, cordial, dijo que todo estaba claro. Mob se rió a carcajadas y señaló a su amigo, quien estaba ligeramente molesto por las bromas. Irónicamente, el protagonista notó que Geo ahora también estaba desempleado, a lo que Geo respondió con ligera contrariedad que tenía un trabajo. Mob, algo desconcertado, preguntó sobre el lugar de trabajo de Geo. Geo y Mob estaban en la plataforma del techo de piedra, y Geo explicó que era el entrenador principal del equipo nacional. Mob se animó al escuchar esto, y Geo rápidamente fue a su teléfono. Mob preguntó de nuevo sobre el trabajo de Geo como entrenador principal, mientras Geo murmuraba para sí mismo. Geo exhaló profundamente y dijo que ahora le mostraría todo. Le pasó el teléfono a su amigo y le mostró un partido entre Alemania y Francia. Era la final del Campeonato Europeo de eSports. El protagonista miró desconcertado la transmisión en vivo del partido, donde jugadores de diferentes países se enfrentaban en una batalla furiosa. Mob, confundido, levantó la cabeza y miró hacia Geo, sosteniendo el teléfono en sus manos. Preguntó de qué se trataba, añadiendo sus suposiciones. Podrían ser mazmorras que despejaron en su momento,
preguntándose por qué no fueron destruidas ahora. Geo explicó que era un torneo y que la competencia se llamaba la Batalla de los Superhumanos. Mab miró su teléfono con confusión, sin entender qué eran los eSports. Geo empezó a aclarar que la escena era una mazmorra de realidad virtual, donde se enfrentaban dos equipos en una batalla. Levantó las manos y extendió los dedos para explicar las modernas realidades de la lucha. Señaló que esto era una especie de negocio en el que los superhumanos usaban habilidades que ya no eran necesarias en la vida real. Añadió que este deporte siempre ha sido popular y que ahora su interés ha superado al de cualquier otro. El protagonista, mirando con desdén el teléfono y viendo la final del combate, tarareó y comentó que para él no tenía seriedad, como si fuera una niñería. Geo inmediatamente defendió los deportes modernos, recordando las hazañas de los jugadores actuales. Explicó que los jugadores de alto nivel eran casi comparables a los 7 Salvadores, y sus logros en el deporte eran motivo de orgullo nacional. Mab mordió la pajilla del café y con desdén miró el teléfono, respondiendo a Geo con indiferencia. Estaba interesado en saber dónde estaba su país. Mientras trataba de cerrar la tapa del café, Geo de repente empezó a sudar y fingió no escuchar. Mab se volvió bruscamente hacia su amigo y bromeó sobre su vejez, sugiriendo que no podía oír bien y pidiéndole que repitiera. A lo lejos, Geo y Mab estaban uno junto al otro, y el protagonista preguntó clara y fuerte dónde estaba su país ahora. Mab agitó la mano, a punto de tirar el vaso vacío a la basura. El protagonista notó que, aunque el país tenía una población pequeña, había muchos superhumanos allí y estaba seguro de que en este juego para niños no deberían estar en último lugar. Geo miró hacia adelante, dudando en responder, sin saber cómo decirle el estado actual de las cosas. Miró de reojo a su amigo con una sonrisa y señaló que Corea del Sur era la última. Monjob dejó caer la taza, que se estrelló en el suelo. Mab, aún en una posición inclinada después del lanzamiento, miró a Geo con desconcierto, quien miraba tristemente hacia abajo. El protagonista abrió los ojos con horror al darse cuenta de lo que había pasado. Una limusina negra se movía por una concurrida carretera sobre un puente bajo la oscuridad. Geo señaló que, cuando se derroca un gran mal, quien lo hace se convierte en ese mismo mal. El protagonista frunció el ceño hacia Geo mientras se sentaba con los brazos cruzados. Preguntó a Geo sobre lo que había dicho de sí mismo. Geo, al volante del vehículo, se llevó una mano a la cabeza sin apartar la vista del camino. El entrenador principal del equipo nacional comentó que por eso su país era el más débil en este deporte. Monjob, insatisfecho, preguntó a Geo si entendía lo que estaba diciendo. El protagonista se acomodó en el asiento delantero y miró por la ventana mientras el coche avanzaba a alta velocidad. Geo explicó que después de la guerra, las autoridades comenzaron a ver a los superhumanos como una amenaza. Ya no había demonios que enfrentar, y temían que sus espadas se volvieran contra ellos. El protagonista, con ironía, comentó que esas personas seguían siendo las mismas. Geo, agarrando el volante, explicó al protagonista que el juego de batalla de superhumanos estaba estrictamente controlado bajo el pretexto de que los superhumanos tenían un poder destructivo excesivo, y él no era una excepción. Mon, con indiferencia, miró hacia otro lado, señalando que ya lo había notado antes. Incluso en su época, los superhumanos coreanos más fuertes se iban a otros países para convertirse en jugadores o entrenadores. Geo se rió ante este comentario, aferrando el volante y diciendo que todo eso era verdad desde fuera. El protagonista recordó cómo la gente solía rondarlo como buitres, queriendo usarlo de una manera u otra, y comentó que debieron haberles roto las rodillas en ese entonces. Geo observó con una sonrisa mientras Monjob extendía los brazos a los lados, indignado. El entrenador principal del equipo nacional señaló que Monjob decía cosas tan malas sobre el presidente y los políticos que no parecía suficiente. Mon respondió que todo era por su enojo hacia los descarados intentos de usar sus poderes para fines estatales, añadiendo irónicamente que ni siquiera había empezado a decir cosas malas sobre ellos aún. La sonrisa satisfecha de Geo apareció en el espejo lateral del coche. Explicó que todo esto se debía a que inicialmente intentaron limitar a los superhumanos, resultando en un bajo nivel promedio de jugadores en el país.
El entrenador principal del equipo nacional, y al mismo tiempo un amigo, sonrió al protagonista que parecía infeliz. Geo estaba a punto de proponer una idea a Mon, quien inmediatamente la rechazó. Geo respondió que ni siquiera había tenido tiempo de presentar la idea cuando el protagonista, con su aguda inteligencia, explicó que sabía que Geo iba a arrastrarlo a este deporte. Geo miró al amigo del salvador de la humanidad con desconcierto mientras avanzaban a alta velocidad. Geo no entendía por qué Mab rechazaba abruptamente la idea, ya que solo tenía 30 años y estaba en el apogeo de sus poderes. Preguntó a su amigo si estaba dispuesto a desperdiciar su vida así. Monjob respondió con enojo que no estaba desperdiciando su vida y le pidió que no se involucrara en este asunto. Geo miró ansiosamente al protagonista, quien, con ligera irritación, comenzó a explicar su posición. Aclaró que ya no quería vivir como un superhombre y que su vida de superhéroe terminó allí, en la última mazmorra. Geo trató de tranquilizar a su camarada, asegurándole que ahora todo era mucho más sencillo. No había deudas ni presión, solo deporte. Geo, con una gota de sudor en la frente, miró fijamente a Monjob, quien respondió con indiferencia. Monjob, irónicamente, preguntó sobre la deuda, ya que no parecía el tipo de persona que lucharía por otros. El protagonista cerró los ojos y suspiró profundamente, respondiendo que cuando era pequeño luchaba para sobrevivir y ganarse el respeto en su entorno. Donde fue criado después de descubrir sus habilidades, Mob miró hacia la ventana y le dijo a su amigo, que estaba al volante, que era hora de que finalmente viviera para sí mismo. Cruzó los brazos y señaló con enojo a Geo, imaginando titulares y artículos en los periódicos. El protagonista pensó que, incluso si se dedicara a los deportes, los periodistas no lo dejarían en paz. Insistirían en que el gran salvador del mundo, Monjob, ahora salvaría a Corea, y seguirían diciendo esas tonterías. Mob sabía que un día los periodistas elevarían las expectativas del pueblo hasta el cielo y seguirían cada uno de sus movimientos. Geo observó atentamente la reacción de Monjob, quien sonreía sarcásticamente. Con entusiasmo, Geo le preguntó al protagonista si alguna vez había tenido pensamientos de batalla que deberían haber hecho que la sangre le fluyera por las venas. Monjob respondió sarcásticamente que ya estaba cansado de ser un payaso. Geo desvió su mirada hacia la ventana, comprendiendo que era mejor dejar ese tema para más tarde. El protagonista miró con indiferencia por la ventana, observando la carretera iluminada. Geo lo miró desconcertado, mientras Monjob ponía su mano sobre la rodilla y miraba hacia afuera. Mob notó que los superhumanos coreanos no eran tan perdedores después de todo. Geo, interesado, quiso saber más sobre esas palabras. El protagonista extendió el dedo índice hacia la ventana y añadió que mientras tuvieran una jugadora fuerte, no estarían perdidos. El coche negro pasó junto a un cartel de su legendaria luchadora, una joven de cabello oscuro con un corte bob. Monjob notó su atractivo y sus ojos. Geo miró hacia adelante con calma, mientras el protagonista se atragantaba con el agua al escuchar que era la hija de su amigo. Mob miró intensamente a Geo, imaginando la imagen de su pequeña hija. Sabía que era Allen, quien ahora debía tener 6 años. Geo explicó que eso había sido hace 17 años y que ahora tenía 23. El protagonista se rió por este evento, pero Geo estaba visiblemente incómodo, tratando de mantener la calma. Mob estaba sorprendido y notó que su hija siempre había sido hermosa, y ahora era aún más. Geo le pidió a su amigo que se callara. Mob se volvió tímidamente hacia Geo y se disculpó por su comportamiento. El coche negro entró en la ciudad y se detuvo frente a un gran y majestuoso edificio. Hek, la esposa de Uni-Hek, los recibió con admiración. Llevaba un vestido marrón y estaba encantada de conocer al viejo amigo de su esposo. Pronto conoció a los hombres en el patio y juntó las manos. Notó que no lo había visto en mucho tiempo, a lo que Mob comentó irónicamente que solo no la había visto durante una semana. Geo observó con una sonrisa cómo Monjob interactuaba con Sui, quien le sonreía de vuelta. Sui bromeó diciendo que había envejecido en solo una semana. Mob respondió sarcásticamente que Sui no estaba en absoluto vieja, sino que parecía que solo había pasado una semana y seguía siendo joven.
Sunhee notó el carisma del amigo de su esposo, diciendo que seguía siendo el mismo de siempre. Geo, con timidez, se pasó la mano por la cabeza y sonrió a su esposa, quien también estaba feliz por los eventos que estaban ocurriendo. Pronto agradeció a su esposo por tomarse el tiempo de llevar a Monjob a casa. Geo respondió que era su amigo, quien había sido dado por muerto durante muchos años y ahora había regresado a él. Así que hizo lo mínimo que podía. El protagonista observó la brillante silueta de la pareja amorosa, Geo y su esposa, que resplandecían de felicidad. Entendió que ahora todo era real y que verdaderamente había regresado a la vida. Miró hacia adelante con inquietud, dándose cuenta de que había vuelto a un futuro pacífico, libre de luchas y guerras. El cielo estrellado envolvía toda la ciudad, incluyendo la casa de Hek. Mob se preguntó qué debía hacer ahora y decidió que podría jugar. Vestido con una sudadera azul, metió la mano en una bolsa de papas fritas. El protagonista estaba acostado en el sofá con un chándal azul y estaba a punto de encender la televisión para ver las noticias. De repente, los ojos de Monjob se abrieron al ver el programa en la televisión. La serie de amor Escalera al cielo se mostraba en pantalla. Monjob se levantó bruscamente y extendió las manos hacia adelante, sorprendido. Estaba conmocionado al encontrar una repetición del drama que no había terminado de ver hace mucho tiempo y no sabía cómo había terminado. El personaje apretó los puños y bajó la cabeza, desbordando alegría. Comprendió que esto era el destino. Mostró los dientes, y sus ojos brillaron con felicidad. Con ironía, comentó que esa era precisamente la razón por la que había regresado a esta tierra pecaminosa. Hao pasó junto a su amigo, que veía la serie con satisfacción. El protagonista, contento, notó que se había abastecido de papas fritas y que ahora vería la serie hasta el final, mientras escuchaba los planes de su amigo recién llegado. Hao se sorprendió y abrió los ojos. Mab dijo que, dado que las circunstancias eran tan favorables, vería todas las series dramáticas desde 2005 hasta hoy. Geo se asombró, ya que habría demasiadas series desde 2005. Geo se levantó de repente, preocupado por su amigo, que estaba tumbado en el sofá comiendo papas fritas. Le preguntó si realmente iba a haber dramas durante días. El protagonista asintió sin dudar. Con las palabras de su amigo, Mob masticó algunas papas fritas y miró hacia adelante con el ceño fruncido, mientras Geo lo observaba preocupado. Mab exclamó y señaló que acababan de llegar a su casa y que estaban discutiendo posponer el tema de los deportes para otra ocasión. Geo respondió tímidamente que entendía todo y expresó su acuerdo para que pudiera vivir para sí mismo. El entrenador en jefe, con una expresión insatisfecha, abrió las cortinas, revelando una multitud de periodistas fuera de la ventana. Geo notó que los periodistas habían estado vigilando su casa durante varios días y no pensaban irse hasta ver a Mab. El protagonista miró indignado por la ventana y se apoyó en el sofá, murmurando sobre la situación. Una enorme multitud de periodistas se había congregado frente a la casa, y los chicos se dieron cuenta de que era una gran cantidad. Mob cerró los ojos con fuerza y se agarró la cara, dándose cuenta de que esos periodistas arrogantes no se irían a ningún lado. Se levantó del sofá y puso las manos sobre las rodillas, aceptando que necesitaba lidiar con la situación por ahora. Hao miró ansiosamente a su amigo, quien sugirió que deberían ocuparse de los periodistas al día siguiente. El protagonista metió las manos en los bolsillos y miró dolorosamente hacia la ventana. Monjob le pidió a Geo que reuniera a todos los periodistas en un solo lugar para decirles que lo dejaran en paz de una vez por todas. Un enorme hotel de varios pisos, con densas nubes flotando sobre él, se alzaba en la distancia. Un montón de cámaras con destellos de luz apuntaban hacia adelante. Gente y reporteros observaban mientras el protagonista y Geo caminaban hacia la mesa principal para ser entrevistados. La gente pensaba que tendría que esperar en la puerta durante un mes, comentando que Mob parecía mucho más reservado de lo esperado. Uno de los periodistas comentó que había escuchado que cuando a Monjob no le gustaba algo, empezaba a tirar y volcar muebles, y se preguntaba cuál sería su reacción ahora. El protagonista enderezó sus hombros y notó que era hora de comenzar la conferencia de prensa. Agarró el micrófono y comenzó a decir que todos ya habían notado que había regresado.
Él mismo estaba sorprendido por lo que había sucedido y podía imaginar el grado de sorpresa de ellos. Geo, sudando, observaba con una sonrisa irónica mientras su amigo hablaba al micrófono. Mav explicó que la enorme atención centrada en su persona era esperada, y la gente podía sorprenderse de que el protagonista de la conferencia se comportara con normalidad. Mob, con su estilo habitual, miró a la audiencia con disgusto. Ya estaba harto de todo esto y ordenó a los periodistas que hicieran todas las preguntas hoy y nunca más se le acercaran. Geo miró a su camarada con desagrado, comprendiendo que no valía la pena esperar la buena voluntad de su amigo, ya que seguía siendo el mismo de siempre. Le pidió a los reporteros que levantaran la mano y que iba a responder a sus preguntas una por una. Uno de los periodistas preguntó cómo había logrado el protagonista regresar con vida de la última mazmorra. El protagonista, con una mirada fría, respondió que no sabía cómo lo había logrado. Solo se despertó en el hospital y no tenía una respuesta más detallada para esa pregunta. Un gran número de manos se levantó. La siguiente pregunta fue si el protagonista recordaba los últimos 17 años de su vida. Respondió que para él, 2005 era solo un par de días atrás. Otra pregunta fue si se comunicaba con otros héroes de la última guerra. Muno respondió que no, que para ellos solo había sido una gran colaboración comercial y que no eran cercanos. Alguien preguntó si tenía la intención de exigir sus ahorros al Estado. Respondió fríamente que no. Mientras el protagonista y Geo estaban en la mesa, solo una mano de un hombre mayor apareció en la sala. Después de que se hiciera la siguiente pregunta, un hombre calvo levantó la mano y preguntó si Monjob había oído hablar del entrenador en jefe del equipo nacional sobre el juego de la batalla de superhumanos. El protagonista explicó lo que había escuchado. Un montón de cámaras y espectadores observaron al protagonista esa noche en la conferencia. El hombre le preguntó a Mav si tenía deseos de entrar en los deportes electrónicos. Algunos periodistas se miraron entre sí, sorprendidos. Geo miró hacia adelante con indiferencia, comprendiendo la respuesta de su amigo. Geo se agarró la cabeza y cerró los ojos con fuerza cuando Monjob respondió con enojo a toda la audiencia que no tenía ningún deseo. El hombre mayor extendió la mano y preguntó arrogante si Monjob podía explicar la razón de su respuesta. El protagonista miró con arrogancia hacia un lado, rascándose la parte posterior de la cabeza con el dedo meñique, y respondió que no lo consideraba necesario. El hombre miró al protagonista con una sonrisa maliciosa y respondió sarcásticamente si eso se debía a que se sentía incapaz de hacerlo. Mob solo sonrió burlonamente en respuesta y señaló al anciano, quien de repente se enfadó. Mav explicó en broma que si fuera un anciano calvo, podría haber pensado eso. Mob extendió la mano hacia adelante.